Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, chicos, muy buenas noches. Doctora, también les espero muy buenas noches, espero que se me escuche bien. Bueno, ya iniciando, siendo las 7 de la noche, vamos a comenzar ya con la ponencia, ¿no? Que corresponde el día de hoy, ¿no? Para presentar a la doctora, la doctora, la ponente de hoy día va a ser la doctora Lourdes a, a, a la, Nia Pereira, disculpe. Ella es especialista en ginecología obstetricia, también médico auditor, magíster en salud ocupacional y actualmente no médico asistente en el Hospital Augusto Hernández Mendoza. Doctora, muy buenas noches. Entre todos, le doy pase para que pueda iniciar con la ponencia de hoy día. Ok, muchas gracias. No sé si ven la presentación. Sí, ¿Se ve doctora. la presentación? Sí, Si me doctora. pueden confirmar, por favor. Ok, muy bien. Bueno, buenas noches. Ya su compañero me ha presentado. Soy la doctora Lourdes Alanya, soy médico ginecobstetra. Trabajo en el Hospital Augusto Hernández Mendoza, en el servicio de ginecología y obstetricia. Bien, agradezco en primer lugar la invitación que han tenido sus compañeros hacia mi persona para poder hacerles la presentación de estos temas. Y bueno, vamos a empezar. El primer tema, el tema que me han solicitado es el de infecciones ginecológicas en el primer nivel de atención, diagnóstico y manejo. Muy bien. Para poder nosotros empezar a hablar de qué son las infecciones ginecológicas en el primer nivel de atención, primero tenemos que saber qué cosa es el primer nivel de atención. No sé, ahí está. Muy bien. Ustedes deben de saber que nuestro sistema de salud está constituido por 3 niveles de atención. El primer nivel es el que abarca la mayor cantidad de establecimientos de salud. Es el más amplio que existe en nuestro país, ya que abarca establecimientos a nivel nacional. El primer nivel de atención vienen a ser los establecimientos que brindan generalmente atenciones ambulatorias, atenciones preventivo-promocionales, etcétera, ¿no? Las postas, los centros de salud, incluso hay hospitales nivel 1 que están dentro o se consideran dentro del primer nivel de atención. El segundo nivel de atención viene a ser toda la red de hospitales generales. Por ejemplo, aquí en nuestra región podríamos mencionar el Hospital de Pisco, el Hospital Socorro, el Hospital de Nazca. Son establecimientos de segundo nivel de atención, y los establecimientos del tercer nivel de atención se refiere a los hospitales especializados en los que no solamente se brindan las 4 especialidades básicas, llámese ginecología, pediatría, cirugía, medicina interna, sino otras especialidades con equipamiento mucho más avanzado, donde hay ambientes para unidad de cuidados intensivos, etcétera. Muy bien. Para la Organización Mundial de la Salud, la atención primaria se refiere a la atención que vamos a brindar a los pacientes, generalmente en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque es el que conglomera la mayor cantidad de gente y es la que en los establecimientos en donde se brinda principalmente servicios preventivos, promocionales, de consulta externa fundamentalmente, ¿no? Y la OMS da como concepto de atención primaria, lo da como un enfoque para la salud y el bienestar de las personas en general, principalmente un enfoque desde el punto de vista de su bienestar físico, de su bienestar mental, de su bienestar social, y engloba todas las situaciones para que se le pueda brindar a las personas un tratamiento integral en general de las patologías que ellos puedan solucionar, porque casi el 85%, entre el 80 y 85% de patologías que pueda tener la población pueden ser solucionadas
en el primer nivel de atención, sin que sea necesario que vayan a los hospitales generales y mucho menos a los hospitales especializados. Es por eso, por ejemplo, en este contexto del COVID, se está tratando de impulsar todo el primer nivel de atención, porque ya los hospitales generales y los hospitales especializados están colapsados con pacientes que de repente podrían ser atendidos bien en un centro de salud o en un establecimiento del primer nivel, ¿no? Como les dije anteriormente, los establecimientos de primer nivel de atención buscan principalmente la promoción de la salud, la prevención de la salud. Sin embargo, también se puede brindar tratamientos, rehabilitación e incluso cuidados paliativos en los pacientes, por ejemplo, en pacientes terminales con un padecimiento de un cáncer, no necesitan llegar a un hospital especializado. La atención se les puede brindar tranquilamente en un establecimiento de primer nivel de atención. Muy bien, entonces la atención primaria, como les decía, tiene que ver con tres aristas fundamentalmente. Primero, la prevención y la promoción de la salud. El tratar de establecer cuáles son los determinantes de salud en la población que esté a cargo de ese establecimiento de salud. Es decir, qué situaciones sociales están condicionando a que se altere la salud de la población a ese nivel, qué condicionantes económicos, qué condicionantes políticos, etcétera, pueden estar condicionando para que la población la población en la cual esté encargada ese establecimiento de salud pueda mejorar su salud, básicamente, ¿no? Pero siempre y cuando siempre se debe respetar la autonomía de la persona, de la familia y obviamente de la comunidad. Muy bien. Nos vamos ingresando a lo que es el tema del día de hoy, que son las infecciones vaginales en la atención primaria. Y nosotros nos vamos a centrar en dos documentos técnicos. Uno presentado por el Ministerio de Salud y el otro presentado por una de las instituciones también como es Salud. En el año 2009 se emite la resolución ministerial 263, en la cual, en abril del 2009, en la cual se aprueba el documento técnico, la norma técnica en salud 077 MINSA, que corresponde al manejo de las infecciones de transmisión sexual en el Perú. Y un año después, en el año 2010, Salud emite una resolución de gerencia en la cual aprueba una guía de manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual e ITS en Salud. Es decir, a nivel nacional, el marco normativo para que todos los establecimientos de salud, porque esta resolución ministerial del 263 de MINSA es una resolución que tiene que ser implementada a nivel nacional en todos los establecimientos de salud, ya sea del Ministerio de Salud, ya sea de las Fuerzas Armadas y Policiales, ya sea de salud, ya sea institutos, centros desde el primer nivel de atención hasta el tercer nivel de atención. Entonces, desde el punto de vista nacional, como nosotros nos tenemos que regir en base a los documentos técnicos, y cuando hablamos nosotros de primer nivel de atención tenemos que hablar de nuestra realidad, la conferencia de hoy va a estar basada y enfocada fundamentalmente a la norma técnica 077 MINSA versión 1, que hasta la fecha aparentemente no ha habido una versión 2, he tratado de buscarla y no seguimos nosotros con la versión 1, que es la norma técnica para el manejo de las infecciones de transmisión sexual en el Perú. Entonces, en base a esta norma técnica es la conferencia que vamos a dictar el día de hoy. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, la norma técnica 077 MINSA versión 1 del 2009 es la norma técnica que nos va a dar las directrices de cómo debemos hacer o cómo debemos enfrentar las infecciones de transmisión sexual, dentro de las cuales se encuentran las infecciones vaginales, a nivel del primer nivel de atención, en los establecimientos del primer nivel de atención. Entonces, la finalidad de esta norma técnica principalmente fue hacer una uniformidad de criterios y una uniformidad en el manejo de las infecciones de transmisión sexual
a nivel nacional. Es decir, para que todos tratemos de hablar un mismo idioma, sea en un establecimiento de la costa, de la sierra, de la selva, en fin, en todos los establecimientos, tanto de MINSA, de salud, Fuerzas Armadas, policiales, instituciones privadas también, debemos hablar un mismo idioma. Y para ello es que se emite esta norma técnica 077 MINSA del 2009. Y el objetivo de esta norma es fortalecer la atención de las enfermedades de transmisión sexual con tratamiento oportuno, tratamiento inmediato, con opciones de... Puedo sacar esto de acá. No sé cómo... Bueno, el tratamiento inmediato y oportuno con acciones de prevención y de promoción de la salud, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos según la norma técnica? Porque como les hice mención, la exposición está basada fundamentalmente en esta norma técnica. ¿Cuáles son los objetivos según la norma del manejo de los pacientes con ITS? Uno de los principales objetivos es que se haga un diagnóstico adecuado en la primera consulta. Aún si es que nosotros no tenemos una confirmación etiológica. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los establecimientos de primer nivel de atención son pacientes que pueden perderse muy fácilmente. Es decir, ellos van y quieren un tratamiento inmediato, porque si no lo encuentran, es muy probable que ese paciente o esa paciente no regrese al establecimiento. Y si nosotros le brindamos, no le brindamos un diagnóstico adecuado y obviamente no le vamos a poder brindar un tratamiento adecuado, es bastante probable que esa paciente pueda perderse en el camino y no regrese y obviamente no cumpla con el tratamiento que nosotros le queremos brindar. Entonces, uno de los pilares de estos objetivos para el manejo de estos pacientes es que sea un diagnóstico adecuado, que se pueda brindar en la primera consulta un tratamiento rápido y oportuno y de preferencia con tratamientos que sean dosis única, porque a veces cuando uno les dice a un paciente tienes que tomar por 14 días, por 15 días, etcétera, o más tiempo, 21 días, los pacientes suelen abandonar el tratamiento. Y esas infecciones que inicialmente se podían haber resuelto con un tratamiento adecuado, pues posteriormente pueden complicarse y hacer que se genere resistencia bacteriana, en fin, ¿no? Y en el momento de la atención, aquí esta norma técnica habla de que se dé una atención integral con información de las 4C. Ellos mencionan las 4C porque nosotros tenemos que darle consejería al paciente, una paciente que viene con una infección de transmisión sexual o una infección vaginal, puede existir la posibilidad que esté teniendo conductas de riesgo. Entonces, lo más adecuado es conversar con la paciente, darle una consejería con respecto a los cuidados que debe de tener para evitar esas conductas de riesgo y si es que las tiene, pues qué medidas podemos tomar para evitar que tenga infecciones de transmisión sexual, ¿no? La segunda C es el cumplimiento de tratamiento. Tenemos que darnos el tiempo para decirle, conversar con la paciente de tal forma de que concienticemos en ella la importancia de no dejar el tratamiento a medias y que lo culmine de forma completamente, ¿no? Buscar los contactos, que es la tercera C, los contactos que pueda tener la paciente, porque si es que ella tiene una enfermedad de transmisión sexual, lo más probable es que los contactos sexuales o las parejas sexuales que ella tiene también tengan la infección. Entonces lo que se busca es tratarla a la paciente y tratar a los contactos para que posteriormente no continúen transmitiendo o diseminando la infección. Y proporcionarles el uso de condones o de preservativos para disminuir la proliferación o la diseminación de la infección, ¿no? En esta norma técnica enfocan las infecciones vaginales desde 3 puntos de vista o desde 3 visiones para 3 enfoques para el manejo de estas pacientes con enfermedad de transmisión sexual. Uno es el enfoque etiológico, el segundo es el enfoque clínico y en tercer lugar viene a ser el enfoque sindrómico. Nos vamos a referir a cada uno de ellos y cuál es el que se toma en esta norma técnica en salud. En primer lugar, hablamos nosotros de lo que es el manejo etiológico. El manejo etiológico, como su nombre lo dice, como creo que ustedes también lo entienden, es buscar el agente causal de la infección.
Eso es el principal objetivo, ¿no? O confirmar su presencia mediante exámenes de laboratorio. Como toda situación tiene ventajas y tiene desventajas. Una de las ventajas es que se puede dar, o mejor dicho, el tratamiento que se va a brindar a esta paciente es sabiendo exactamente cuál es el germen que está ocasionando la infección. Entonces tenemos un diagnóstico definitivo. Y lo segundo es que vamos a saber el comportamiento etiológico de la infección en una determinada zona, en una determinada área. Si nosotros trabajamos en el centro de salud de la Tinguiña, vamos a tener una población adscrita que es Tinguiña parcona, y si nosotros sabemos cuál es el agente causal de la infección de transmisión sexual en las pacientes o en las usuarias de ese establecimiento, pues vamos a saber exactamente cuál es el agente etiológico que está proliferando en esa población. La desventaja de saber o de tener el manejo etiológico es que para nosotros saber o buscar el agente causal de la enfermedad, tenemos que utilizar laboratorios. Y muchas veces la implementación de estos laboratorios o el equipamiento de estos laboratorios es costoso. Existen muchos establecimientos de primer nivel de atención que no cuentan con estos laboratorios. Y si disponen con los laboratorios, muchas veces solo, por ejemplo, hay centros de salud que solo trabajan en las mañanas, se toman los análisis en las mañanas y se le tiene que citar en otra oportunidad a la paciente para poderle brindar el tratamiento, porque si no, no le vamos a poder dar un diagnóstico, ¿no? Entonces, como la paciente no encuentra una solución inmediata en su primera consulta, es bastante probable que la paciente deje el tratamiento, no se le pueda brindar el tratamiento en la primera consulta y por consiguiente no se le va a poder hacer un buen seguimiento, porque ella no va a cumplir con el tratamiento, no se le va a poder brindar el tratamiento en la primera consulta, ¿no? Entonces, esa es una de las desventajas de hacer un manejo de las ITS enfocándose desde el punto de vista etiológico. El segundo tipo de manejo es el manejo clínico. El manejo clínico se refiere fundamentalmente a la capacidad del examinador, de la persona que brinda la atención de salud, de la experiencia que tenga la persona que está brindando la atención en salud, en cuanto al conocimiento, al diagnóstico y a la historia natural de una enfermedad de transmisión sexual. Muchas veces en los establecimientos de salud hay personal o profesionales de la salud que no están muy familiarizados con el tema y hacen una polifarmacia muchas veces o no tratan de forma adecuada las infecciones de transmisión sexual. Entonces, eso trae como consecuencia que nosotros tengamos pacientes insatisfechas o con infecciones recurrentes, etcétera, ¿no? Entonces, las ventajas, como mencionábamos hace un rato, todo tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que probablemente exista un diagnóstico en base a un agente etiológico. Si la persona que está siendo el proveedor de la atención de salud tiene la expertise suficiente, hace el examen y determina que esa infección es debido a un determinado agente, pues es probable que sea así, ¿no? Y sabiendo el proveedor de salud qué tipo de agente es o qué infección es, va a efectivizar los insumos y los medicamentos en base al tratamiento que va a brindar. Sin embargo, puede que esa infección no sea causada por un solo agente etiológico, sino por múltiples agentes etiológicos o por más de un agente, por más de una bacteria, un hongo, etcétera. Entonces, eso disminuye un poco la finura o la fineza del diagnóstico del profesional que está brindando la atención en salud. Otra de las posibilidades que se nos puede presentar es que muchas veces las pacientes primero buscan la atención en la vecina, en la amiga, en la tía, en la conocida. Segundo, se van a la farmacia a preguntar al técnico en farmacia qué puede colocarse, tomar, etcétera. Y después de eso, recién llega al establecimiento de salud.
Entonces, por más expertise que pueda tener el profesional que está brindando la atención en ese momento, pues va a encontrar ya alterada esa secreción o ese flujo o esas lesiones o la sintomatología que vaya a tener la paciente, ¿no? Y lo mismo es, si la paciente ya tomó algunos tratamientos previos, pues de todas maneras se va a ver alterada la apariencia de las lesiones que pueda tener esta paciente, ¿no? De tal forma que eh, una de las desventajas o que puede traer como consecuencia un manejo clínico inadecuado es el no poder dar un tratamiento oportuno, que puedan existir posibles complicaciones y como se va a prolongar estos tratamientos, los pacientes tienen menos aceptación hacia el proveedor de la salud, ¿no? Prefieren ir a un establecimiento que eh, a una farmacia o alguien en vez de brindarle la atención por el profesional. Muy bien. Ahora, en tercer lugar, habíamos visto que hay un manejo etiológico, hay un manejo clínico y en tercer lugar es el manejo sindrómico, ¿no? El manejo sindrómico es una propuesta que brindó la Organización Mundial de la Salud para poder unificar ciertas características comunes de las infecciones de transmisión sexual y poderlas agrupar en síndromes. La ventaja de hacer el manejo desde el punto de vista sindrómico es que reduce la posibilidad de que nuestro diagnóstico clínico sea incorrecto. ¿Por qué? Porque en la medida que existan síntomas comunes, nosotros vamos a dar un tratamiento para diferentes patologías que definitivamente van a encajar en la sintomatología de la paciente. Aparte, otra de las ventajas del manejo sindrómico es que las decisiones que se brindan son claras y fáciles de entender y claras de poderse entender por parte de los proveedores o de los proveedores de la salud o de los médicos, personal de obstetricia, etcétera. El tratamiento que se brinda es para varias infecciones de transmisión sexual de manera simultánea. Existen tratamientos que un solo tratamiento puede servir para diferentes tipos de enfermedad de transmisión sexual. Se estandariza todos los tratamientos a nivel de todos los establecimientos de salud y lo más importante es que se puede brindar tratamiento en la primera consulta, ¿no? La desventaja del uso de este tipo de manejo sindrómico es que obviamente si vemos pacientes que son asintomáticas no las vamos a poder tratar porque ellas no nos están dando ningún tipo de sintomatología y dentro del manejo sindrómico no se incluyen ciertas patologías que son relativamente frecuentes como por ejemplo el papiloma, el virus del papiloma humano, ¿no? No está incluido de todo este síndrome. Entonces, lo que podemos concluir con el manejo sindrómico es que los síndromes en infecciones de transmisión sexual son fácilmente identificables y van a guiar las decisiones y las acciones de los proveedores de la atención de salud. Muy bien. Entonces, como esta norma técnica se enfoca fundamentalmente al manejo sindrómico de las enfermedades de transmisión sexual, se toma como una estrategia en salud pública para que de manera efectiva se pueda disminuir las infecciones de transmisión sexual que sean las más comunes y las que sean tratables, porque hay infecciones de transmisión sexual que lamentablemente no son tratables, ¿no? Porque generalmente son ocasionadas por un agente viral. Entonces, uno de los objetivos también es, al nosotros utilizar el manejo sindrómico, es bastante determinante para poder disminuir la transmisión del virus de la inmunodeficiencia, ¿no? Del VIH. Este manejo sindrómico es ideal en las situaciones o lugares donde nosotros no tenemos o no contamos con pruebas de laboratorio o si contamos con estas pruebas, pues estas pruebas son costosas, que no son asequibles para la población general, ¿no? El manejo sindrómico es ideal en los servicios de atención primaria, donde hay consulta con medicina general o con planificación familiar, que son generalmente el primer contacto de estas pacientes, y también nos da la ventaja de que se puede hacer un diagnóstico
y se puede hacer un tratamiento en una sola visita. No se necesita que el paciente tenga que retornar. Muy bien, entonces nosotros nos enfocamos a los síndromes asociados a las infecciones de transmisión sexual. Y dentro de los síndromes que se plantean en esta norma técnica, son 6 síndromes, de los cuales 4 corresponden básicamente a la mujer. Hay una que también, 4 se enfocan a la mujer y hay 2 fundamentalmente para el varón. Una de ellas se comparte varón-mujer, ¿no? Entonces, tenemos nosotros un síndrome que es el síndrome de flujo vaginal. Es una de las primeras causas de consulta médica de las pacientes por flujo vaginal, y después tenemos que averiguar los tipos de flujo para poder nosotros orientar nuestro tratamiento. Hay un síndrome que es el síndrome de la úlcera genital en mujer o en varón. Hay un síndrome que es el síndrome abdominal bajo, el síndrome de bubón inguinal. Esos son los 4 síndromes en las mujeres, y en el varón, los varones se agrega inflamación escrotal y descarga uretral, que no son parte de la conferencia del día de hoy, por eso es que solamente los he mencionado, pero no vamos a hablar de ellos ni de sus características. Muy bien, entonces esto es un cuadro en general, un cuadro genérico. Después vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí nos habla a nosotros del síndrome de flujo vaginal. El síntoma principal es el descenso vaginal. El signo principal es el descenso vaginal, porque síntoma es lo que refiere el paciente, signo es lo que objetiviza el profesional. Objetiviza el descenso vaginal o el flujo vaginal anormal. ¿Y cuáles son las etiologías más frecuentes de flujo vaginal? Vaginosis bacteriana, cándida, y hay uno más que se agrega, que es la tricomona. En el caso que hablemos nosotros de una úlcera genital en mujer o varón, el síntoma que va a presentar el paciente es la úlcera, la presencia de la úlcera genital. El signo fundamental es la úlcera genital, obviamente, porque sí es el síndrome que estamos visualizando, y la posibilidad de que existan ganglios inguinales palpables. La etiología más común de este síndrome de úlcera genital es la sífilis, el herpes genital o el chancroide. Mucho menos frecuente es la enfermedad del donovanosis y del linfogranuloma venéreo. Cuando nosotros hablamos del síndrome de abdominal bajo, el síntoma tiene que ser el dolor abdominal bajo, y muchas veces dolor durante las relaciones sexuales, cuyo nombre médico es la dispareunia. Y dentro de los signos que se objetivizan es el flujo vaginal y fundamentalmente el dolor a la movilización del cuello uterino. Puede haber o no temperatura mayor de 38 grados, pero principalmente el signo clave cuando nosotros hablamos de un síndrome de dolor abdominal bajo es la presencia de dolorabilidad a la movilización del cérvix. ¿Qué etiologías pueden ocasionar un dolor abdominal bajo? La presencia de una clamidia, la gonorrea o las infecciones por anaerobios. Cuando hablamos de un síndrome de bubón inguinal, el síntoma es la presencia de ganglios inguinales inflamados y dolorosos. La paciente percibe palpa el ganglio inguinal y generalmente es doloroso, ¿no? Y el signo que objetiviza el profesional es la presencia de los ganglios inguinales, algunas veces están abscedados o pueden presentarse una fístula, ¿no? ¿Y cuál es la etiología más común? Es el linfogranuloma venéreo, y mucho menos frecuente es el chancroide. Muy bien. Para nosotros enfocar el tratamiento, el diagnóstico, la evaluación, mejor dicho, de la paciente que viene con alguna posible enfermedad de transmisión sexual a la consulta en la atención primaria, debemos tener nosotros ciertas consideraciones generales. Como toda la actividad profesional del médico, lo primero que tiene que hacer es una buena historia clínica. Y la historia clínica, específicamente en este tipo de casos, debe tener ciertas características, lo que menciona en la norma técnica como habilidades para la obtención de datos. Las habilidades para la obtención de datos se refiere a la actitud verbal o no verbal que pueda tener el profesional de la salud con respecto a la paciente que viene a solicitar los servicios.
Verbales en el sentido de tener cuidado qué decimos y cómo decimos las cosas, porque podemos tener palabras que pueden terminar juzgando las actitudes de las pacientes. Pues de repente las pacientes pueden tener, no sé, una vida sexual muy activa, ser una persona que tiene múltiples parejas sexuales y nosotros podemos tener una actitud verbal o en tratar a la paciente o conversar con la paciente o decirle a la paciente cosas que pueden herir su manera de cómo lleva su vida sexual, ¿no? Y lo mismo en las habilidades no verbales, es nuestras actitudes, la cara que ponemos, el tono de nuestra voz, la forma de si queremos o no queremos examinarla, etcétera. Entonces, todas esas situaciones las enfoca, o por ejemplo, que venga un paciente VIH positivo, ¿no? Nosotros anteriormente, ustedes ya no son de esa época, pero anteriormente podía existir el rechazo, existía el rechazo a las personas que eran VIH positivos porque se pensaba o tenían la idea completamente errónea que porque conversabas con ellos o estabas al lado de ellos podías contagiarte, ¿no? Y se les veía como un rechazo muy marcado cuando no debería ser así, ¿no? Entonces a eso se refiere a las habilidades para la obtención de los datos, ser muy cautos, ser muy neutros en la anamnesis que le podamos hacer. ¿Qué datos son los que vamos a tomar? Los datos generales, su nombre, su edad, su estado civil, su dirección, etcétera, los datos generales de una historia clínica, la enfermedad actual, el relato de la obtención de los datos en cuanto a la enfermedad actual es muy importante porque cada uno de los signos uno los tiene que ir disgregando. Flujo vaginal, qué color tiene, qué olor tiene, si se agrega alguna sintomatología aparte del flujo vaginal, si hay sangrado que acompaña o no al flujo vaginal, si hay dolor o no que acompaña al flujo vaginal, etcétera. Entonces, todas esas características de cada uno de los signos o de los síntomas que nos refiere el paciente deben ser minuciosamente disgregados y obtener los datos máximos para nosotros poder hacer una unidad clínica y llegar a un diagnóstico mucho más acertado. Y cuando hagamos en tercer lugar el examen físico, podamos nosotros corroborar y confirmar o descartar esa posibilidad diagnóstica que está en nuestras cabecitas desde el momento que el paciente o la paciente viene a darnos los datos, ¿no? Otra característica de esta norma es que nos informa qué debemos hacer con la pareja en cada una de las patologías o de cada uno de los síndromes con el cual venga nuestra paciente. Por ejemplo, si la paciente viene con un síndrome de úlcera genital, se refiere a la pareja, se le debe tratar siempre y cuando a la pareja o las parejas, por eso es que se pone en plural y en la diapositiva, siempre y cuando esta pareja haya tenido relaciones sexuales con la paciente Diana en los últimos 3 meses. Y el tratamiento que se le debe dar a la pareja o al contacto es para sífilis y para chancroides. Si la paciente Diana viene a la consulta refiriendo descenso vaginal, a la pareja solo se le va a tratar si es que esta paciente Diana está viniendo por recurrencias de enfermedad. Si es una primera infección o es una infección única durante el año, no necesita tratamiento la pareja, pero si la paciente ya está teniendo recurrencia, y vamos a ver más adelante a qué le llamamos recurrencia, o sea, cuántas infecciones vaginales debe tener una paciente durante un año para que se le considere que esa infección vaginal es recurrente. Solo en ese caso, la pareja también debe de recibir tratamiento. O si el diagnóstico que nosotros estamos teniendo es el diagnóstico de tricomona. La tricomona es considerada una enfermedad de transmisión sexual, debe ser tratada la pareja. En el caso que la paciente venga con un síndrome, o nosotros concluyamos que la paciente tiene un síndrome de enfermedad pélvica inflamatoria, pues a la pareja la pareja que debe recibir tratamiento es aquella que haya tenido contacto sexual durante los últimos 2 meses. Si lo tuvo hace más de 2 meses, no necesita tratamiento esa pareja. Y el tratamiento que se debe enfocar a la posibilidad de que se trate de una gonorrea o una clamidia. Y si nosotros encontramos un síndrome de bubón inguinal, pues el tratamiento se debe hacer a la pareja
que ha tenido contacto en los últimos 30 días, o sea, en el último mes, y el tratamiento debe ser para linfogranuloma venéreo. Ahora sí nos vamos a ir refiriendo a cada una de los síndromes. Vamos a enfocarnos, por ejemplo, en primer lugar, al síndrome de úlcera genital en la mujer. Ya vimos que el síntoma principal es la úlcera, el signo principal es la úlcera, puede o no haber ganglios inguinales, y estas son las etiologías, ¿no? El sífilis. Si nosotros vemos una úlcera genital en una mujer, debemos pensar inmediatamente sífilis, herpes chancroide o linfogranuloma venéreo, que es mucho menos frecuente, o donovanosis, que es mucho más, menos frecuente, ¿no? Pero en la cabecita siempre sífilis, herpes chancroide. Esa es la posibilidad diagnóstica si nuestra paciente viene con una úlcera genital. Muy bien. Si nuestra paciente viene con una úlcera genital, la úlcera genital, creo que ustedes ya más o menos saben el concepto, es la pérdida de continuidad de la piel y de las mucosas. Generalmente las pacientes lo refieren como si fuera una herida o como una llaga que la tienen en la zona genital, a nivel de los labios. Puede ser dolorosa, puede ser indolora, puede haber adenopatías o puede no haber adenopatías. Puede o no estar asociado a la presencia de pápulos y vesículas. Y generalmente la paciente, cuando tiene estas úlceras genitales y micciona, obviamente va a haber una sensación de ardor y quemazón cuando estas úlceras tienen contacto con la orina. Es por eso que a algunas pacientes se les sugiere que miccionen inclinándose hacia la parte frontal, como si se estuvieran agachando, para que la orina, en lo posible, evitar que la orina tenga contacto con la herida y les pueda ocasionar ese dolor que ellas manifiestan, ¿no? Como habíamos mencionado hace un momento, ¿qué patologías son las que se consideran o pensamos inmediatamente cuando tenemos una úlcera genital? La posibilidad que sea un herpes genital, que es ocasionado por el virus del herpes simple, o que sea una sífilis, que es ocasionado por el Treponema pallidum, un chancroide, que es ocasionado por el Haemophilus ducreyi, un granuloma inguinal, o también llamado donovanosis, que es causado por la Klebsiella granulomatis, o linfogranuloma venéreo, que es generalmente ocasionado por la Chlamydia trachomatis, ¿no? Eso es importante saberlo. ¿Cuál es el flujo que debemos de seguir nosotros cuando tenemos una paciente con un síndrome de úlcera genital? Tenemos nuestra paciente con úlcera genital. En primer lugar, le hacemos la historia clínica, vemos si existen o no vesículas agrupadas alrededor de esa úlcera. Si existe presencia de vesículas, el probable diagnóstico es que se trate de un herpes. Aún si tengamos ese probable diagnóstico, debemos de tomar nosotros una prueba para sífilis. Si es que el resultado es reactivo, debemos de darle tratamiento. Y si es que es reactivo y la paciente no ha recibido tratamiento previo, pues se le debe de administrar el tratamiento, ¿no? Se le debe supervisar que la paciente cumpla con el tratamiento y se le debe tener un control a los 7 días de haber iniciado el tratamiento. Si nosotros tenemos nuestra paciente y no tiene esas vesículas, pues lo más probable es que se trate de sífilis o chancroide y se le debe dar tratamiento pensando en esas posibilidades diagnósticas o etiológicas. Asimismo, también se le debe de tomar la prueba de sífilis, se le debe de informar por qué se le está dando, qué se le está dando, se le debe hacer una consejería para las infecciones de transmisión sexual, el tratamiento a los contactos, como ya los hemos mencionado, y se le debe tener un control a los 7 días. Ay, perdón, me pasé uno. Ahora, ¿cuál es el tratamiento según la norma establecida en la norma que hemos mencionado, la 077? En el caso de sífilis, como primera opción, como tratamiento de elección, es la penicilina G-benzatínica a una dosis de 2.4 millones de unidades internacionales por vía intramuscular. Adicionalmente, se le debe de brindar el ciprofloxacino de 500 miligramos vía oral, dosis única. Este tratamiento es de dosis única. Se le pone la penicilina 2.4 millones intramuscular, dosis única, más ciprofloxacino, una tableta de 500 vía oral, dosis única.
En el caso de que no contemos nosotros con estos medicamentos, le podemos dar como tratamiento alternativo doxiciclina de 100 miligramos, que se administra por vía oral cada 12 horas por un tiempo de 14 días. O darle tetraciclinas en el caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina, las tetraciclinas de 500 miligramos cada 6 horas también por 14 días, ¿no? Estos tratamientos a veces no son ventajosos por por la posibilidad de que la paciente abandone el tratamiento, ¿no? Y sumado a eso, si es que estamos sospechando que tiene el chancroide, debemos de darle acitromicina 1 gramo dosis única, ceftriaxona o ceftriaxona de 200 miligramos intramuscular dosis única o eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas por 7 días. Es decir, si nosotros tenemos una paciente que viene con úlcera genital y sospechamos en la posibilidad de que sea o sífilis o chancroide, debemos darle este tratamiento, ¿no? Su penicilina más su ciprofloxacina más su acitromicina o su ceftriaxona o su eritromicina. Muy bien. El segundo síndrome asociado a ITS es el de dolor abdominal bajo. El de dolor abdominal bajo, el síntoma principal es el dolor. El signo es el dolor a la movilización del cérvix. No se puede concebir o no se puede llegar a la posibilidad diagnóstica de un dolor abdominal o una enfermedad pélvica inflamatoria si nosotros no encontramos dolorabilidad a la movilización del cuello. Ese es un signo característico y patognomónico para nosotros poder determinar si esa paciente tiene o no una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué etiología es la más común? Pensamos, cuando tenemos una enfermedad, la posibilidad de una enfermedad pélvica inflamatoria, clamidia, gonorrea o la presencia de anaerobios. Como ya les había mencionado más o menos, es la presencia de flujo vaginal con fiebre, puede haber o no fiebre. Aquí está, no es correcto, debe de haber dolor a la movilización del cuello del útero y fundamentalmente debemos de descartar patologías quirúrgicas para poder quedarnos con la posibilidad clínica de que se trate de una enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria es una infección de nuestros órganos reproductivos, perdón. La enfermedad pélvica inflamatoria es una infección que se da a nivel genital bajo, útero, anexos. Es una infección que se presenta en mujeres sexualmente activas. Es casi imposible que se presente en mujeres que no han tenido vida sexual. Se considera una infección ascendente por la presencia de gérmenes a nivel de vulva y vagina, ascienden a través de cuello, endometrio, trompas y pueden llegar a la cavidad pélvica. Generalmente es un síndrome agudo de dolor abdominal bajo y de anexos dolorosos, llámese anexos, trompas, ovarios y zonas ligamentosas, ¿no? Y esta enfermedad pélvica inflamatoria tiene diferentes grados de severidad y complicaciones. Puede ser desde una endometritis, puede ser una anexitis, puede ser una oforitis, una panmetritis, un absceso pélvico, etcétera, que en algunos casos puede llegar a tener que ser necesario entrar a una intervención quirúrgica o complicaciones como infertilidad, adherencias, dolor pélvico crónico, etcétera, ¿no? La etiología más frecuente, la Neisseria gonorrea, la Chlamydia trachomatis, los microorganismos de la flora bacteriana, de la flora vaginal normal, como bacterias anaerobias, la Gardnerella, los Haemophilus, bacilos gram negativos, etcétera. También puede estar presente el Mycoplasma hominis o el Uroplasma aureolyticum, etcétera. Lo que sí se sabe es que la etiología generalmente es el tratamiento etiológico es difícil, por eso es que se le tiene que dar tratamiento múltiple a la paciente con una sospecha de una enfermedad pélvica inflamatoria cuyo proceso sindrómico o síndrome es de dolor abdominal bajo, ¿no? ¿Qué tratamiento le debemos de dar? En primer lugar, nosotros tenemos que saber a quién le vamos a dar y tenemos que descartar algunas situaciones. Tenemos que descartar, por ejemplo, si está embarazada. Tenemos que ver si es una puérpera, si es un aborto, si es un sangrado anormal que se asocia a esta dolorabilidad pélvica, si existe o no la presencia de una masa anexial, si hay un rebote, un signo de rebote o un abdomen en tabla.
¿Por qué es importante tener estas consideraciones? Porque si encontramos estas características, esa paciente ya no debe ser tratada en el primer nivel de atención. Esa paciente debe ser derivada a un establecimiento, llámese de un segundo nivel o de un tercer nivel, para la atención debida, porque es probable que existan algunas complicaciones adicionales, ¿no? Como sepsis o una patología quirúrgica, etcétera. Desde el punto de vista clínico, nosotros debemos de evaluar si la paciente tiene solo dolor abdominal o tiene dolor abdominal y fiebre, o dolor a la movilización del cervix o presencia de flujo vaginal, ¿no? Si uno empieza el tratamiento en estas pacientes en el primer nivel de atención, debe hacer una reevaluación. Si se decide que esa paciente se debe quedar en el establecimiento de primer nivel o de atención primaria, se debe hacer una reevaluación a las 48 a 72 horas para continuar el tratamiento ambulatorio, o si existen complicaciones o falta de respuesta del tratamiento, pues ser derivada a un hospital general de segundo o de tercer nivel, ¿no? Ahora, si tenemos una paciente, ¿qué tratamiento ambulatorio podemos brindarle? Como tratamiento de elección, como habíamos dicho hace un momento, como generalmente estas enfermedades pélvicas o este síndrome de dolor abdominal bajo es polimicrobiano, son múltiples bacterias las que pueden estar inmersas en esta patología, pues debemos de darle diferentes tipos de tratamientos, o sea, varios tratamientos. El tratamiento de elección es administrarle ciprofloxacino de 500 miligramos dosis única, sumado a la doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 por 14 días, más metronidazol de 500 miligramos cada 12 por 14 días. Este es el tratamiento de elección en las pacientes para un tratamiento ambulatorio. Y si es que nuestra paciente por alguna razón no puede recibir estos tratamientos, el tratamiento alternativo es la administración de ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular dosis única, más eritromicina de 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 14 días. Se puede suplir la eritromicina por tetraciclina de 500 miligramos cada 6 horas por 14 días, más clindamicina a una dosis de 450 miligramos vía oral cada 6 horas por 14 días. Y si es que nuestra paciente requiere un tratamiento hospitalario, porque hay establecimientos de primer nivel de atención que tienen hospitalización, los hospitales 1, por ejemplo, tienen hospitalización, nosotros podemos administrarle cefoxitin de 2 gramos endovenoso cada 6 horas, o cefotetán, según lo que describe la norma técnica, 2 gramos endovenoso cada 6 horas, más doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas vía oral. En este caso, si no existen esos medicamentos, buscamos una cefalosporina de segunda generación, como la ceftriaxona, por ejemplo, más doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas vía oral. El segundo esquema que podemos utilizar nosotros es el uso de la clindamicina de 600 miligramos cada 8 horas endovenoso, más gentamicina, 2 miligramos por kilo de peso, como una dosis de carga, y posteriormente como una dosis de mantenimiento, 1.5 miligramos por kilo de peso cada 8 horas. Se reevalúa a las 48 horas a la paciente. Si hay una mejoría clínica, podemos pasar a la vía oral por un tratamiento de 14 días con doxiciclina cada 12 horas, más clindamicina por cada 6 horas, más clindamicina o metronidazol cada 12 horas. Muy bien. El fluxograma de atención de la paciente con dolor abdominal bajo es, si encontramos una paciente con dolor abdominal, le hacemos su historia clínica, su examen ginecológico, la colocación del espéculo para la visualización, si es que hay o no flujo o algún otro signo, y el examen bimanual para determinar si existe o no esa dolorabilidad a la movilización del cérvix. Habíamos mencionado si es gestante, puérpera o ha tenido un aborto o hay un sangrado anormal o un abdomen estable, etc. Si tiene cualquiera de estos signos, que se evidencien estos signos, esa paciente debe ser referida a un centro de hospitalización.
Si no tiene estos síntomas, tenemos que verificar si existe temperatura mayor de 38 grados, si existe dolor a la movilización del cérvix o flujo vaginal. Si existe ello, darle tratamiento como enfermedad pélvica inflamatoria, informarle cuál es la patología que se ha encontrado, darle la consejería para ITS y VIH, hacer el tratamiento para los contactos, tener un control cada 48, 72 horas para hacer la reevaluación, pero si antes de esas 48, 72 horas la paciente persiste con fiebre, se le tiene que citar antes, ¿no? Y si es que no tiene ninguna de las sintomatologías, pues se le da el tratamiento, se le hace un seguimiento y si esa paciente persiste con dolor, hacerle una reevaluación al tercer día. El tercer síndrome asociado a ITS es el síndrome de bubón inguinal. Habíamos dicho que el síndrome de bubón inguinal se refiere a la presencia de adenopatías inguinales inflamadas y dolorosas, con presencia o no de abscesos o fístula, y que cuya etiología más común era el linfogranuloma venéreo y mucho más alejado, el chancroide. Muy bien. El síndrome de bubón inguinal es la presencia, el crecimiento doloroso, fluctuante de los ganglios inguinales, que pueden ir acompañados de cambios inflamatorios, cuya agente etiológico más frecuente es el linfogranuloma venéreo o el chancroide, y mucho más alejado, pero también puede presentarse, la tuberculosis o la peste. ¿Qué tratamiento le vamos a brindar a la paciente? Si nosotros tenemos un bubón inguinal con úlcera genital, el tratamiento que se debe brindar es en base al síndrome úlcera. No al síndrome bubón, sino al síndrome úlcera. Sin embargo, si no hay úlcera genital, se trata como bubón inguinal y se da tratamiento como para un linfogranuloma venéreo. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Es la doxiciclina más eritromicina. La doxiciclina se da una dosis de 100 miligramos cada 12 horas vía oral por 21 días, o la eritromicina 500 miligramos cada 6 horas por 21 días. Ahora, habíamos mencionado que estos ganglios inguinales pueden estar acompañados de abscesos, o sea, estos ganglios inguinales pueden abscedarse. En el caso de tener un absceso, lo que se hace es una aspiración. Está contraindicada la incisión y drenaje de estos ganglios infectados porque eso va a demorar el tratamiento y puede traer como consecuencia la formación de fístulas. Y lo otro que también está contraindicado es la extirpación de esos ganglios inflamados, porque eso va a retardar el tratamiento o la cicatrización de la zona infectada. El fluxograma de atención en estos casos es, en el caso de que haya un bubón inguinal, la historia clínica y el examen físico, que eso es como el Padre Nuestro para nosotros en medicina. Verificamos si tiene una úlcera genital. Si tiene úlcera genital, el fluxograma será de úlcera genital. Y si no tiene úlcera genital, se le va a dar tratamiento para linfogranuloma venéreo, se debe de tomar la prueba de RPR y se debe dar tratamiento a los contactos con un control posterior a los 7 días. Por último, nosotros tenemos el síndrome de flujo vaginal. La característica sintomática es los descensos vaginales, el signo principal es el descenso vaginal o flujo vaginal anormal, y las etiologías más comunes son la vaginosis bacteriana, la candidiasis y la tricomona, que también se considera, ¿no? Perdón. Nosotros debemos de conocer el por qué se produce el flujo vaginal. El flujo vaginal normal es la transudación de los capilares vaginales. En la vagina como tal no tiene glándulas, entonces no hay producción glandular, pero sí hay una transudación de los capilares de la vagina. Eso se le suma las secreciones glandulares de la zona de los genitales externos, llámese las glándulas de Bartolino, las glándulas de Skene, las glándulas del endometrio, de las trompas de Falopio. Todas esas secreciones glandulares más la transudación de los capilares vaginales vienen a formar parte del flujo de la secreción vaginal normal. Y esta está compuesta por agua, por electrolitos, por glucosa. Todo ello hace que tenga un pH menor de 4.5, ¿no?
La vagina tiene una flora vaginal que se considera normal, que debe de existir porque es la que hace que el pH se mantenga, o la vagina tenga un pH ácido y evite la proliferación o el crecimiento bacteriano, como son los lactobacilos. Tenemos Staphylococcus epidermidis, tenemos Corynebacterium, tenemos Gardnerella vaginalis, tenemos aerobios. O sea, estos son gérmenes que se encuentran en la vagina como parte de la flora vaginal normal, pero que en condiciones fisiológicas no deberían ocasionar, no debería haber un sobrecrecimiento bacteriano y por consiguiente una infección. Estos lactobacilos más los estrógenos van a formar un ecosistema vaginal, ¿no? Este ecosistema vaginal, con los cambios hormonales, van a ocasionar una transsudación y con los bacilos de la vagina van a eliminar, van a hacer que se metabolicen los azúcares que los van a transformar en ácido láctico y este ácido láctico va a hacer que el pH se mantenga, que este pH se mantenga dentro de los rangos normales, es decir, se mantenga un pH ácido en menor de 4.5 y como les dije hace un momento, este pH ácido va a inhibir el crecimiento bacteriano, ¿no? Hay ciertas situaciones que pueden alterar este ecosistema vaginal, como por ejemplo las duchas vaginales, que ya están definitivamente proscritas, el uso frecuente de espermicidas, los antisépticos vaginales, la menstruación también ocasiona una alteración en el pH de la vagina, el uso de métodos anticonceptivos hormonales y el dispositivo intrauterino, ¿no? Muy bien, entonces habíamos visto que la etiología más frecuente para el síndrome de flujo vaginal es la vaginosis bacteriana, las infecciones por cándida y la presencia del Trichomonas vaginalis. Hay otras etiologías que también pueden ocasionar flujo vaginal, como por ejemplo las infecciones cervicales por clamidia, por gonorrea, por verrugas, por úlceras, por herpes, etcétera. Y a nivel uterino, por una enfermedad pélvica o una endometritis también nos pueden ocasionar flujos vaginal. El fluxograma para la atención de estas pacientes es, por ejemplo, paciente que llega con descenso vaginal, la historia clínica y el examen físico, se le debe de dar tratamiento para vaginitis, informar a la paciente, debemos de tomarnos nosotros el tiempo de informarle qué es lo que estamos haciendo, qué diagnóstico estamos concluyendo y qué tratamiento le vamos a administrar. Le hacemos una consejería para ITS y VIH, es propicio para poderle promover el uso de preservativos y evitar la contaminación, la infección, la reinfección, y decirle a la paciente que después del tratamiento puede regresar si es que fuera necesario, ¿no? Muy bien, entonces nos vamos a referir a estas tres patologías que nos pueden ocasionar flujo vaginal. En primer lugar vamos a hablar de la vulvovaginitis candidiásica. La candidiasis vaginal es la segunda causa de infección vaginal más frecuente. No es considerada una enfermedad de transmisión sexual, aproximadamente es el 25% de todas las vaginitis, y hablamos nosotros de recurrencia cuando tenemos 4 episodios al año. Como lo habíamos mencionado en algunas diapositivas previas, cuando hablamos de recurrencia de enfermedad, es cuando una paciente durante el año tiene 4 o más episodios de una infección candidiásica, perdón, que era importante para el tratamiento de los contactos, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de la candidiasis vulvovaginal? Primero es un diagnóstico clínico. El flujo vaginal es de aspecto blanquecino grumoso, como si fuera la leche cortada o el requesón. No tiene un mal olor. Podemos hacer uso de algunos exámenes auxiliares, como por ejemplo el examen en fresco, donde nosotros debemos de ver hifas o levaduras. Podemos hacer cultivos o tinción Gram. Podemos hacer uso también del test de aminas o KOH, que debe salir negativo en este caso. Generalmente las infecciones es ocasionada por un solo tipo de cándida, sin embargo, hay estudios que demuestran que el 5% de las infecciones vaginales por cándida son ocasionadas por dos o más especies de cándida. El 85% de las pacientes son
de las infecciones por cándida son ocasionadas por la Candida albicans, y en las diabéticas podemos encontrar nosotros la Candida glabrata. En cuanto al cuadro clínico, el 75% de las mujeres han tenido por lo menos un episodio en su vida. De ellas, entre el 40 y 45% han tenido más de 2 episodios, y de todas ellas aproximadamente un 10% han presentado complicaciones por infección por cándida, ¿no? Nosotros debemos diferenciar muy bien las infecciones por cándida no complicada e infecciones por cándida complicadas, o vulvovaginitis candidiásica no complicada. Llamamos no complicada cuando la infección es esporádica o infrecuente, tiene menos de 4 episodios o un episodio al año, son síntomas leves a moderados, fundamentalmente el prurito y la presencia del flujo vaginal. Cuando identificamos el germen causal es la Candida albicans, y encontramos una paciente que es inmunocompetente, no es inmunodeprimida ni tiene ninguna enfermedad asociada. En cambio, hablamos nosotros de una vulvovaginitis candidiásica complicada cuando tenemos infecciones recurrentes, es decir, 4 o más episodios durante un año. Encontramos síntomas muy severos. El prurito es muy intenso, incluso con laceraciones, inflamación vulvar, la vulva se hincha, se edematiza, está completamente roja, las paredes vaginales también tienen una abundancia de flujo vaginal tipo la leche cortada o tipo requesón. El agente causal no es la Candida albicans, sino son otros tipos de cándida. Encontramos una paciente diabética mal controlada. Debemos de saber que en una paciente con infecciones candidiásicas recurrentes sí o sí debemos descartar diabetes. Las pacientes diabéticas lamentablemente sufren de infecciones oportunistas, y las infecciones más comunes en una mujer diabética son infección urinaria e infecciones por cándida, ¿no? O pacientes que sean inmunodeprimidas por algunas infecciones, por algunas neoplasias, por uso de medicamentos inmunosupresores, etcétera, ¿no? Entonces, a ellas las encajamos dentro de las infecciones candidiásicas complicadas. ¿Qué tratamiento debemos administrar? Podemos nosotros administrar el clotrimazol, que puede ser en crema. La crema viene al 2%, se utiliza 5 gramos por 3 días. Se puede utilizar el clotrimazol en óvulos de 100 miligramos. Si nosotros utilizamos óvulos de 100 miligramos, el tratamiento es por 7 días vía vaginal, y si es que son óvulos de 500 miligramos, dábamos nosotros dosis única. Podría repetirse a la semana una vez adicionalmente. O tabletas o clotrimazol en tabletas que vienen en la presentación de 100 miligramos, se administran 2 tabletas diarias por 3 días, y esa es la dosis total. Si no contamos con el clotrimazol, podemos utilizar el miconazol en presentación de crema, que viene al 2%, se utiliza por 7 días, 5 gramos por 7 días, o la presentación de óvulos de 100 miligramos, se administra un óvulo diario por 7 días. Si nosotros tenemos pacientes con infecciones a repetición, debemos de hacerle el cultivo, debemos darle tratamiento a la pareja, y debemos de descartar que existan patologías asociadas, como lo habíamos mencionado antes, pacientes inmunodeprimidas, pacientes diabéticas, etc. La segunda patología que nos puede, o la segunda infección que nos puede ocasionar flujo vaginal, es la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana se produce, habíamos dicho que existen las bacterias que se mantienen dentro de la flora bacteriana normal, pero cuando éstas colonizan de manera exagerada, pueden ocasionar una vaginosis bacteriana. Y generalmente son múltiples las bacterias que coexisten en esta situación. Dentro de ellas están las bacterias anaerobias como la Gardnerella vaginalis, el Mycoplasma hominis, el Mobiluncus, la Prevotella, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos la infección de vaginosis bacteriana, a nivel obstétrico nos puede traer ciertas complicaciones, ¿no? Está asociada a complicaciones como parto prematuro, como bajo peso al nacer, como la presencia de ruptura prematura de membranas, como infecciones amnióticas o coriamioitis,
y la endometritis posparto, ¿no? Eso se le debe de informar a las pacientes porque hay pacientes que regresan con endometritis y ellas generalmente lo asocian a una mala atención en la salud, por los proveedores de la salud. Sin embargo, no se toma en cuenta que la paciente pudo haber tenido durante su gestación infecciones vaginales que han condicionado a que el endometrio se infecte. Ya hemos dicho que son infecciones ascendentes de la vagina hacia los órganos genitales internos, y venir con una endometritis posparto, ¿no? Y a nivel ginecológico, pues nos pueden ocasionar una enfermedad pélvica inflamatoria. El diagnóstico podemos hacerlo mediante los criterios de Amsel. Son 4 criterios de Amsel. Nosotros, para llegar al diagnóstico de vaginosis bacteriana, debemos tener 3 de estos criterios positivos para decir que es una vaginosis. Primero es la prueba de KOH. A diferencia de la administración del KOH en Cándida, que era negativo, KOH es positivo en vaginosis bacteriana y la positividad se da por la presencia de un olor fétido, algunos dicen con olor a pescado, etc. Entonces, ese olor, esa característica nos da un KOH positivo, un test de amina positivo. Se puede hacer un examen en fresco donde nosotros debemos de visualizar la presencia de células clave. Bueno, el de laboratorio es el que hace estos exámenes. Le hacemos la medición del pH vaginal y debe ser mayor del normal, más allá de 5, 5.5. Y nosotros encontramos un flujo vaginal homogéneo, es como un lechoso, no es como la cándida, que es grumosa, como la leche cortada, sino esto es más como un fluido persistente, pero con un olor muy, muy, muy característico, ¿no? Y otra forma de llegar al diagnóstico de una vaginosis bacteriana es mediante los criterios de Nugget. Esto se hace mediante observación microscópica, lo hace el de laboratorio, pero nosotros podemos solicitarle que evalúe o no la presencia de ellos. Tienen un puntaje establecido de acuerdo a los hallazgos. Si el puntaje va entre 0 a 3, nos informan como que es una flora bacteriana normal. Si el puntaje va entre 4 a 6, nos informan como una flora intermedia. Y si el puntaje va de 7 a 10, según estos criterios de Nugget, nos están informando de que se trata de una vaginosis bacteriana, ¿no? Hay que tomar en cuenta que casi el 50-80% de las pacientes que tienen vaginosis bacteriana son completamente asintomáticas. Y eso nos trae como consecuencia el demorar o que la paciente demore en buscar la asistencia y obviamente iniciar un tratamiento de forma tardía, ¿no? Los criterios de Amsel y los criterios de Nugget son métodos que son altamente confiables, tienen buena reproducibilidad y validez, son rápidos y también tienen una mejor relación costo-beneficio en relación a otro tipo de exámenes para llegar al diagnóstico de vaginosis bacteriana. El cuadro clínico es un flujo vaginal o una leucorrea vaginal fluida, media blanca grisácea, fétida, es un olor sumamente característico, que hasta la misma paciente cuando viene dice, yo estoy sentada en mi oficina y siento el olor, y efectivamente se percibe el dolor. Otra de las características es que casi nunca, por decir nunca, se asocian con dolor, con comezón o picazón. La vaginosis bacteriana no causa dolor, la vaginosis bacteriana no causa comezón. Dolor siempre y cuando no haya una infección pélvica. Estamos hablando de una infección vaginal. No se asocia a picazón ni a irritación vulvar. Solamente es la presencia del flujo con ese olor característico fétido, ¿no? Y como habíamos mencionado, casi en el 80%, entre un 50% y 80%, de acuerdo a la literatura, son asintomáticas. ¿A quiénes se les debe dar tratamiento? Si es una mujer embarazada, a todas las embarazadas. Toda embarazada que venga con una infección vaginal y en la cual se sospeche vaginosis bacteriana, se le debe dar tratamiento. Y si no es gestante, se le debe dar solo a las pacientes que son sintomáticas. A las que son asintomáticas no se les debe de dar tratamiento, salvo que esta paciente asintomática va a ser sometida a un procedimiento ginecológico invasivo. Llámese una biopsia de endometrio, llámese una histeroscopía, llámese a un legrado
fraccionado, etcétera, o a cualquier procedimiento invasivo, solo en ese caso se da tratamiento si la paciente es asintomática. El tratamiento de elección es con el metronidazol o la clindamicina. Si utilizamos el metronidazol, debe ser por vía, si lo damos por vía oral, es a la dosis de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y si lo utilizamos en gel, se utiliza el gel que viene en una presentación de 0,75%, 5 gramos vía vaginal cada 24 horas por 5 días. Y si utilizamos la clindamicina, podemos utilizar la clindamicina en crema, que viene en una presentación de 2%, se da 5 gramos vía vaginal por 7 días, y si utilizamos la presentación de óvulos es de 100 miligramos por 3 días. Habíamos mencionado la vaginitis candidiásica, hemos mencionado la vaginosis bacteriana, y el último agente etiológico causal del síndrome de flujo vaginal es la vaginitis tricomoniásica. La vaginitis tricomoniásica, a diferencia de la vaginosis bacteriana y la cándida, sí se considera una enfermedad de transmisión sexual. Se han presentado algunos casos de transmisión vertical, sin embargo todavía no está bien documentado ello. Representa aproximadamente entre el 10 al 25% de todas las infecciones vaginales, y la presencia de una vaginitis tricomoniásica incrementa 2 veces el riesgo, la posibilidad de que la paciente pueda adquirir la infección por el HIV. El cuadro clínico es una leucorrea amarillenta, abundante, espumosa, gaseosa y fétida. Algunos, de una manera muy coloquial, no sé si alguno de ustedes ha enfriado, perdonen la comparación, se han enfriado la leche caliente. Cuando lo vaciaban, bueno, de niña lo vaciábamos de una taza a otra taza, y ven esa espumita que se forma sobre la superficie de la leche, más o menos así uno lo logra observar en la zona vaginal. Ese flujo amarillento, bastante espumoso, y que tiene un olor muy característico que a veces se puede confundir con una vaginosis bacteriana, ¿no? Generalmente se asocia a molestias urinarias como la disuria, cuando esta infección logra comprometer la parte de la uretra. Es una de las diferencias con la vaginosis bacteriana, porque la vaginosis bacteriana no se asocia a dolor, no se asocia a picazón, no se asocia a eritema, a nada. Sin embargo, la tricomona sí. Puede haber dolor pélvico, puede haber una vulvitis, puede haber una vaginitis, puede haber una cervicitis con la característica de cuello en fresa. Mencionan, es un cuello medio rojizo, es como inflamado, pero también nos da la posibilidad de que sea asintomático. Nos mencionan ahí que entre el 10 al 50% de las infecciones por tricomonas son asintomáticas. El diagnóstico es un diagnóstico que se hace en fresco. Se saca una muestra de secreción vaginal, se lleva al laboratorio, y el de laboratorio puede observar el parásito, que es móvil, flagelado, con abundantes leucocitos polimorfonucleares. Se puede hacer una tinción YEMSA, una citología, algunos cultivos, el cultivo de Trichicult o de Diamond, y siempre vamos a encontrar un pH superior a 5, ¿no? Entre 5 a 6.5. Es un pH bastante alcalino. El tratamiento es con tabletas de metronidazol, 2 gramos a dosis única, es decir, 4 tabletas de metronidazol. El metronidazol viene en tabletas de 500 miligramos, en una sola toma las 4 tabletas. O se puede dar 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y siempre el tratamiento debe ser también para la pareja, para los dos, porque como habíamos mencionado, la vaginitis tricomoniásica se considera, la infección por tricomona vaginal, y se considera una infección de transmisión sexual. Como alternativa podemos brindar el tinidazol, en tabletas, se da 2 gramos, dosis única. 4 tabletas vienen de 1 gramo, 2 tabletas, dosis única. Muy bien, casi llegando al final de la exposición, algunas características o puntos claves para poder nosotros identificar el patógeno que estamos observando, de acuerdo a la cantidad, al color, a la consistencia y al olor del flujo vaginal que estamos evaluando. En la cándida,
de cantidad puede ser de escasa a moderada. No es abundante, algunas veces puede ser abundante, pero generalmente las pacientes cuando acuden van porque tienen una infección escasa o moderada. El color es entre blanco, amarillento, un amarillo, un amarillento blanquecino, tiene una consistencia grumosa y es un olor sui generis, no es un olor fétido, no es maloliente ni nada de ello. Y tengan siempre en cuenta, relaciónenlo mucho con el requesón o con la leche cortada, así tal cual, porque así mismo lo refieren las pacientes. En el caso de la tricomona vaginalis, es una infección, hay bastante flujo vaginal, o sea, tienen cantidad aumentada, es un color amarillo verdoso, su consistencia es media espumosa, como el ejemplo que les había dado, y tiene un mal olor. En la vaginosis bacteriana, la cantidad también es moderada, es un color blanco grisáceo, la consistencia es homogénea, es mucho más fluida, y obviamente la coloración el olor es es un olor muy fuerte, muy característico si es que en algún momento tienen la oportunidad de examinar a una paciente con una infección por vaginosis bacteriana, ¿no? Muy bien, vamos terminando la presentación. Quería presentarles esta diapositiva con una frase que me llamó la atención mucho de Albert Einstein en vista del hecho de estar ustedes aquí presentes. Hay 53 personas presentes en la sala escuchando la conferencia y me pareció muy interesante el hecho de que nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Y algo muy curioso es que cuanto más sabes, sientes que sabes menos. Eso se va abriendo una puerta, cada vez que vas aprendiendo algo, se va abriendo una puerta a algo nuevo, otra puerta a algo nuevo, otra puerta a algo nuevo. Y uno nunca, y más aún en nuestra carrera, dejamos de aprender. Y por último, darle muchísimas gracias. Esta diapositiva la saqué como una especie, es un post de Instagram de un médico en la que da agradecimiento a todos y cada uno de los profesionales de la salud que están presentes en los hospitales, en los centros de salud y atención primaria, etcétera, enfrentando lo que ahora nos ha tocado enfrentar, ¿no? Algo tan que nadie lo pensaba, ni en sus mejores, ni en sus peores pesadillas. Muy bien, eso es toda la presentación. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Ha estado muy didáctica y muy exacta en muchos aspectos. Muchas gracias. Vamos Gracias a ver un momento para las dudas, para las preguntas, que ahí me van dejando varias ahí. Más miedo, las preguntas. Ya, entonces acá menciona una pregunta, dice, para las pacientes asintomáticas y que tengan vaginosis bacteriana, ya que no se le da tratamiento antibiótico, ¿qué manejo se le puede brindar? Ninguno. Si son asintomáticas, ellas no van a ir al establecimiento porque no saben que son asintomáticas. No saben que tienen la infección. Ahora, si por ejemplo nosotros encontramos en póngase, supuestamente una paciente va a la consulta, pero va por algo diferente que no sea ay, se me fue. Ahí acá está. Perdón. Una paciente que vaya a la consulta por un motivo de consulta diferente a una infección vaginal, ¿no es cierto? Y en el examen clínico encontramos un flujo compatible con vaginosis bacteriana. De repente ella no percibe el mal olor, pero nosotros al hacerle el examen físico sí percibimos el olor y obviamente encontramos el flujo vaginal o la presencia de flujo dentro de la vagina. Si nosotros nos encontramos en esa situación, sí vale la pena dar tratamiento dependiendo de la cantidad de flujo que tenga y del olor propiamente que esté presente.
O podemos darle medidas generales, por ejemplo, aseo, por ejemplo, el uso de soluciones que puedan acidificar la vagina, como el vinagre blanco, por ejemplo. Eso ayuda a acidificar la vagina, más que el uso de jabones neutros u otro tipo de jabones, ¿no? No sé si eso pueda responder la pregunta de quien lo haya realizado. Sí, doctora. Tenemos otra pregunta. Ujú. Mencionan sobre el uso de la ecografía. Dicen, ¿no? Si es que mi establecimiento de salud cuenta con ecografía y tengo duda de una infección que sea complicado a una que sea complicado, ¿de qué forma me podría ayudar, ¿no? el hacerle una ecografía? Dice. Una pregunta media Ya. complicada. Mira, qué bueno que me hayan hecho esa pregunta, sinceramente, porque hay muchos, ¿cómo se puede decir el término sin herir susceptibilidades? Hay mucho empírico en la ecografía ginecológica fundamentalmente, ¿no? Profesionales de la salud no médicos que realizan este procedimiento que por norma del Ministerio de Salud está prohibido que lo realicen, pero lo realizan, que nos llegan diagnósticos de enfermedad pélvica inflamatoria porque encontraron un líquido laminar en fondo de saco de Douglas. Hay muchas ecografías que vienen y nos dicen presencia de líquido libre en cavidad, diagnóstico EPI. Quiero que sepan que el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico ecográfico. ¿Y cuál es la característica de la enfermedad pélvica inflamatoria? El dolor. Y al examen clínico, una de las características principales es la dolorabilidad a la movilización del cuello. De hecho, va a haber una incomodidad cuando uno realice el examen pélvico, pero cuando nosotros distraemos a la paciente, porque eso ustedes lo tienen que ir aprendiendo si es que son alumnos, si es que son ginecólogos, pues ya lo saben obviamente, es cuando uno examina a la paciente en el examen ginecológico y quiere buscar fundamentalmente ese signo de dolorabilidad en el cuello, uno tiene que distraer a la paciente mientras hace ese examen. Porque si nosotros le decimos, señora, ¿le duele? La paciente va a decir sí. Pero si nosotros vamos haciendo la movilización en el examen ginecológico y vamos conversando con ella, señora, ¿cómo se llama? ¿Y dónde trabaja? ¿Y cuántos años tiene? ¿Y cómo están sus hijos? ¿Y cómo se llaman sus hijos? ¿Y en dónde estudia? La paciente está, su mente se distrae y no fija, no focaliza toda su atención al examen ginecológico. Mientras nosotros vamos conversando con la paciente, vamos haciendo la movilización del cuello. Si la paciente tiene una enfermedad pélvica inflamatoria, tengan la seguridad que así le conversemos lo que le conversemos, esa paciente va a manifestar dolor. Pero si es una paciente que no tiene enfermedad pélvica inflamatoria, no va a manifestar dolor. Y esa dolorabilidad puede ser por cualquier otra causa, pero no ginecológica en base a EPI, ¿no? Obviamente el líquido laminar en cuello uterino no es diagnóstico, puede ser que haya ovulado, la ovulación produce una ruptura folicular con un poco de sangramiento y puede ocasionar eso. El trasudado por cualquier otro tipo de inflamación gástrica, hepática, vesicular, apendicular, etcétera, puede dar una enfermedad, perdón, una presencia de líquido libre. Los antecedentes quirúrgicos pueden dar un poco de presencia de líquido abdominal libre escaso, y eso no significa que sea una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Entonces nos quitamos un poco esa idea de que ecografía, diagnóstico, hallazgo de líquido libre, diagnóstico de EPI, no. No sé si fue clara Gracias, doctora. hay algo Muchas más que gracias. agregar. Luego, hay dos últimas preguntas dice, en cuanto al tema de candidiasis, Ujú. en cuanto al tema de candidiasis, sí o sí es necesario que la secreción sea blanco o pueden haber algunos otros signos clínicos que nos puedan ayudar. Claro, por ejemplo, hay pacientes, a ver, recuerden que esto es una estrategia y las estrategias no son absolutas.
El hecho de tener una estrategia es para unificar criterios, para orientar de una manera más, más facilitar, digamos, hacia un determinado diagnóstico. Pero eso no es absoluto, no es que si la paciente no viene con flujo, entonces no es cándida. No, no es así, porque hay otros signos que sí nos pueden orientar a que sea cándida. Por ejemplo, el eritema vulvar. Hay pacientes que vienen con los labios bien rojos, como si se hubieran puesto al sol. Y otra de las características es el prurito, la picazón exagerada. Hay algunas pacientes que dicen, doctora, tengo ganas de agarrar la escobilla, de lavar ropa y rascarme porque es desesperante. Y efectivamente, así es, así lo manifiestan las pacientes y son signos que nos orientan a que hay una candidiasis, ¿no? Que hay una infección por honguitos y que es probable que sea la cándida, y es probable que sea la cándida albicans, pero puede ser otro tipo de cándida también. Y uno tiene que administrarle el tratamiento. Y aquí los tratamientos tienen que ir asociados a tratamientos por vía oral, porque recuerden que el hongo se mete dentro del epitelio de la mucosa, de la mucosa vulvar o de la mucosa de los genitales externos, y hasta que ese epitelio salga al exterior pasan muchas semanas. Entonces uno tiene que dar el tratamiento por varias semanas cuando está afectado la zona vulvoperineal, ¿no? Gracias, doctora. Hay una última pregunta que en realidad se repite, por eso la voy a decir una sola, acerca sobre de qué manera se puede diferenciar la vaginosis producida por cándida de la producida por lactobacilos. A ver, para empezar, los lactobacilos no te van a ocasionar flujo vaginal. Lo que ocasionan es bueno, van a ocasionar flujo vaginal, pero va a ser un flujo vaginal normal. Nosotras las mujeres, todas las mujeres, normalmente producimos un flujo que puede ser imperceptible. La paciente ni se da cuenta que lo produce, o puede ser percibida también por la paciente como una humedad en la vagina. La característica de una flora bacteriana normal, de una vagina normal, es que el flujo, por ejemplo, no nos causa ninguna molestia tipo irritación. O sea, no nos irrita la vulva, no nos causa eritema, no nos causa picazón, no nos ocasiona ningún mal olor. Lo único que produce es la presencia de la secreción y puede manchar un poquito la ropa interior, pero es completamente, no lo percibe con ningún tipo de síntoma. Ahora, si nosotros hacemos, por ejemplo, un cultivo de esa secreción asintomática en la paciente, vamos a encontrar casi toda la flora normal, pero con predominio de los lactobacilos. Sin embargo, las infecciones por cándida o por vaginosis bacteriana o por tricomona tienen la característica que van a ser sintomáticos en la mayoría de los casos, ¿no? La picazón es exagerada en el caso de la cándida y el mal olor es característico en el caso tanto de la tricomona como la de la vaginosis bacteriana, ¿no? No sé si eso resuelve la pregunta de quien lo hizo. Si no, puede hacer una repregunta como guste. Sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, hemos concluido con la ronda de preguntas, doctora. Agradecemos bastante su participación, así como los chicos que están escribiendo acá también en el chat, ¿no? Que para el día de hoy nos ven desde varios países. No sé por qué a veces mandan y no les llega a todos, creo que lo mandan solamente a los organizadores y por eso es que no les llegan a todos las preguntas igual. Pero, bueno, muchas gracias, doctora. Esperamos que nos... Disculpa que te interrumpa. Carolina pregunta si el tratamiento de la pareja es la misma dosificación. Sí, es la misma dosis. Ya, sí, sí. Es la misma dosis. Sí, dice ahí. Ya. Entonces, supongo que se referirá a la pregunta sobre candidatos. Ah, ya. Sí, doctor, sí es la misma dosis, ¿no? En general, cuando se tenga que tratar, habíamos dicho que la cándida, si es primera infección, no necesita tratamiento de la pareja, pero si es una infección repetitiva o con una paciente de riesgo, sí debe de recibir la pareja el tratamiento. Una observación especial es para las parejas diabéticas. Es decir, la mujer no es diabética, el varón es diabético. Hay algunos estudios que muestran la presencia de cándida en el pene del varón
y generalmente cándida resistente a los tratamientos usuales. Y vemos nosotros pacientes con infecciones por cándida de manera repetitiva, pero ella no tiene ningún factor de riesgo, entre comillas, para hacer esas infecciones repetitivas. Y cuando conversamos con la pareja, nos damos con la sorpresa que la pareja es diabética. Entonces, con mayor razón a la pareja sí se le debe dar tratamiento para evitar las reinfecciones en la mujer, ¿no? Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias, doctora, y no sé si quiera decir algunas palabras finales para poder ya terminar con la ponencia del día de hoy. Ay, palabras finales. Bueno, ustedes son los que, si todos los de acá, los que están presentes son estudiantes de medicina o son médicos generales, son los que van a vernos a nosotros en nuestra vejez. Sigan por el camino derecho de la medicina. La medicina es una carrera muy linda, muy hermosa, que nos puede dar grandísimas satisfacciones. Nos va a dar algunas decepciones también, pero estas no son tantas como las satisfacciones que nos da. Siempre prepárense, siempre los felicito por haber creado esta plataforma. En mi época era solamente libros y teníamos que llevar los 50 libros a la universidad. No había esto, ustedes buscan y encuentran la información al día. Síganse preparando en el día a día, prepárense en los temas de gestión. Los temas de gestión son muy importantes porque toda la vida nos han preparado para la parte asistencial, pero no para la parte de gestión. Y eso es tan importante como la parte asistencial misma, porque no es lo mismo el enfoque que da un administrador a la salud como lo da el mismo médico a la salud. Es completamente distinto. Y prepárense para ello, aunque sea como una forma paralela, no necesariamente dedicarse a eso, pero sí de una forma paralela para saber cómo se hace gestión a nivel hospitalario, desde el primer nivel de atención hasta las más altas esferas de salud. Los felicito por esto. En segundo lugar, decirles que se cuiden mucho. Ya estamos viendo personas que con esta situación de la pandemia tienen nombre y apellido, los fallecidos, los enfermos, los que caen ya tienen nombre y apellido, y a veces muy, muy, muy cercanos. Cuiden a sus familias, ustedes sean portadores de prevención y promoción de la salud. En cada aspecto de nuestra vida profesional, como médicos, sean portadores de prevención y promoción de la salud. Muchísimas gracias, una servidora. Cuando ustedes gusten algún otro tema desde el punto de vista ginecológico, yo encantadísima de poderlos apoyar. Gracias, doctora. Nuevamente muchas gracias y esperemos, como usted mismo dice, que nos pueda apoyar en futuras actividades. Gracias, buenas noches. Bueno, chicos, ya hemos concluido con la ponencia del día de hoy. Voy a mandar al chat el link de asistencia. Ya no se olviden de que, como lo han visto en los chats de WhatsApp que tenemos, ¿no? Esto es un ciclo de ponencias y van a poder disfrutar de las demás ponencias en las semanas que vienen todavía. Así que espero que lo aprovechen. Recuerden que la ponencia del día de hoy está disponible en YouTube para que ustedes la puedan revisar, ¿no? Si es que en caso ha quedado alguna duda con respecto a las dosis o algo así. Y bueno, doctora, le está saludando desde Guatemala, me llegó un mensaje desde México también. ¡Qué lindo! Muchas Gracias. saludos. Ay, sí, con una penita. Muchas Los saludos. que está en México, de verdad una penita. Hay un compañero de mi promoción que emigró a México. Lamentablemente, este, ahorita está desde arriba cuidando toda la promoción. Han habido algunas bajas en mi promoción de las compañeras de promoción de la universidad, que la verdad es muy, muy, muy doloroso eso, ¿no? Entonces, cuídense mucho en el lugar donde estén, cuídense bastante. Es importante. Una consulta, ¿hay forma de que yo pueda hacer, subir las diapositivas a esta plataforma para que ellos lo puedan bajar? No se puede. Doctora, ¿me puede mandar y yo lo paso al grupo de WhatsApp donde están todos los que están ahora conectados? Porque acá sí no se puede, acá sí está difícil. Ah, por acá no se puede. Ah, ok. Sí, por acá Bueno, no se puede. cuídense mucho, bendiciones para todos y nada, nos vemos. Gracias, doctora.
busquen. Te quedes ahí. Ya está.